Conocer el origen genético de los ecuatorianos es de gran importancia para comprender la diversidad étnica y cultural de este país. A través del análisis de marcadores genéticos, desde los básicos como el cariotipo y sus polimorfismos hasta sus estudios STRs, ADN mitocondrial, ADN del cromosoma Y, así como de estudios de secuencias de inserción de lesión, se puede determinar la proporción de cruce genético de los diferentes grupos étnicos que han contribuido a la formación de la población actual del Ecuador. Así comienza su artículo el genetista ecuatoriano César Paz y Miño, publicado recientemente en la revista Metrociencia de Ecuador, en el que basamos la realización de este importante video. El enlace para su lectura te lo dejo como siempre en la descripción del video. Y antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Existen tres principales grupos étnicos en Ecuador: europeos, conocidos como blancos, indígenas o amerindios y afroecuatorianos. Interesa entonces conocer las proporciones de mestizaje en la población y la influencia de las diferentes poblaciones ancestrales en cada grupo étnico. Este análisis permitirá obtener un panorama más completo de la diversidad genética de los ecuatorianos y su relación con su historia, cultura y bases biológico-genéticas de la biopatología. El origen de una población se estudia a través de datos históricos, geográficos, antropológicos, lingüísticos, biológicos, grupos sanguíneos, bioquímicos, cromosómicos, genéticos e incluso genómicos. Se parte de que el poblamiento del planeta se inició en África Central hace unos 200 a 150.000 años, desde donde migraron los primeros humanos hacia lo que es ahora Europa y Asia, así como a Oceanía hace unos 30.000 años, hasta llegar al estrecho de Bering hace unos 35 a 40.000 años y cruzar a América, donde existen evidencias de su poblamiento hace 12 a 20.000 años en el norte y una expansión progresiva hacia el sur con restos de hace 9 a 11.000 años. También se tiene evidencia de flujo poblacional por el Océano Pacífico hacia América del Sur hace unos 1500 años. Es muy difícil en la actualidad y con el alto nivel de cruzamiento genético hablar de poblaciones puras. Los datos genéticos apuntan a favor de una sola especie muy mezclada, la humana, con acumulación de características y rasgos genéticos más o menos abundantes en unas poblaciones más o menos que en otras. Aunque el término de raza está muy desprestigiado políticamente, en genética preferimos hablar de grupos poblacionales con características propias o muy concretas, por lo que más acertado sería hablar de etnias. Todas las etnias pertenecen a una misma raza, la humana. Mestizaje en Ecuador. El mestizaje en Ecuador es un fenómeno histórico y cultural que ha dado lugar a una población mayoritariamente mestiza en el país. Según la encuesta de autoidentificación étnica de los ecuatorianos, nos identificamos como mestizos en el 72%, afrodescendientes 7,2%, indígenas 7,1%, montubios 7,4%, blancos 6,1% y otras etnias 0,43%. Estos porcentajes reflejan la mezcla de las diferentes etnias presentes en el país y evidencian el legado genético de los diferentes grupos que han contribuido a la conformación de la población ecuatoriana. El mestizaje en Ecuador ha tenido un impacto significativo en la cultura, la identidad y la historia del país. Origen genético de la población caucasoide ecuatoriana. El origen genético de los blancos, mejor denominados como caucasoides en Ecuador, es esencialmente europeo. A lo largo de la historia, la población blanca del país ha recibido una importante amalgama de linajes europeos, principalmente provenientes de España, Italia y Alemania.
Los estudios genéticos han demostrado que el componente europeo en los blancos ecuatorianos representa alrededor del 30 al 60% de su ascendencia genética total, lo que refleja la marcada influencia de los colonizadores europeos en la conformación del perfil genético de esta población. Los estudios de ADN pueden identificar hasta 20 generaciones anteriores, esto es, unos 600 años de historia genética de nuestra población de origen europeo. Origen genético de los amerindios ecuatorianos. Esta contribución ancestral indígena se remonta a la época precolombina, cuando diferentes culturas indígenas habitaban el territorio ecuatoriano, y ha perdurado a lo largo del tiempo a pesar de la influencia de otros grupos étnicos. Se ha demostrado que los indígenas ecuatorianos poseen una diversidad genética única y preservada a lo largo del tiempo, lo que refleja su historia y su resistencia a través de los años. La contribución ancestral indígena en la población ecuatoriana es fundamental para comprender las características genéticas y culturales de este grupo. Los pueblos indígenas del Ecuador tienen 90% rasgos genéticos amerindios, 7% europeo y 3% afro. La contribución ancestral indígena en la población ecuatoriana ha dejado un legado genético significativo en la diversidad genética del país. Origen genético de los afroecuatorianos. Los afroecuatorianos tienen un legado genético proveniente principalmente de las poblaciones africanas o negroides que fueron llevadas al Ecuador durante la época de la esclavitud. Los estudios demuestran que existe una diversidad genética importante en esta población, con una mezcla de ancestros africanos y europeos en diferentes proporciones. Estas mezclas genéticas son el resultado del mestizaje que ocurrió a lo largo de la historia y han contribuido a definir la identidad afroecuatoriana. Mientras que la población afrodescendiente tiene 75% de afro, 20% amerindio y 5% europeo. Encontramos que la población ecuatoriana mestiza muestra más ADN mitocondrial característico amerindio, B, A, C, D, según su frecuencia, reflejando el origen matrilineal producto del cruce de varones europeos con mujeres amerindias. En la región andina, portamos más genes europeos del cromosoma Y de origen patrilineal, Q, y su variante M3. La variante QM346 del cromosoma Y es característica de ascendientes incas. El estudio del Capac Ñan, o Camino del Inca, determinó esta especial variante genética asociada a esta ruta de comercio y comunicación. Probablemente de origen más nuevo, en Ecuador, encontramos que la variante C3 del cromosoma Y está presente en la población andina y amazónica, exclusivamente en nuestro territorio y no en los países vecinos como Colombia o Perú. Esta variante proviene de la parte sur de Oceanía, apuntando a flujos poblacionales desde esta región. Riesgo de enfermedad y ancestría. Los grupos étnicos comparten ciertos patrones genéticos a lo largo de los tiempos basados en la ascendencia y el aislamiento reproductivo. Esto puede conducir a una mayor prevalencia de determinadas variantes genéticas dentro de ciertos grupos étnicos. Algunas enfermedades son más comunes en determinados grupos étnicos debido a factores genéticos, así la anemia falciforme en afroamericanos, fibrosis quística en caucásicos y enfermedad de Tay-Sachs en descendientes judíos o los sefardíes, y otras enfermedades como la intolerancia a la lactosa. En Ecuador hemos visto que mientras más ascendencia europea tiene un grupo poblacional, es más tolerante a la lactosa, la enfermedad celíaca, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, la talasemia, el cáncer de próstata, la enfermedad de Alzheimer, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad cardiovascular, entre otras. Estos patrones se deben a mutaciones genéticas específicas, no a superioridad o inferioridad étnica. Las diferencias genéticas entre grupos étnicos son mínimas en comparación con la variación dentro de cada grupo. El origen étnico no es el único factor que determina el riesgo de enfermedad. Es uno de muchos factores junto con el estilo de vida, el medio ambiente
y otros aspectos determinantes de la salud. Es importante evitar prejuicios o discriminación contra personas o grupos étnicos basados en estos patrones de salud o de ancestría genética. Algunas variaciones genéticas pueden afectar la forma en que las personas metabolizan y responden a ciertos medicamentos, sean rápidos, moderados o lentos metabolizadores. Esto puede conducir a ajustes de dosis y a una selección de fármacos más apropiada para pacientes de diferentes orígenes étnicos, en lo que se conoce como medicina de precisión. Es importante resaltar que el uso de información genética y étnica en medicina plantea desafíos éticos, incluido el riesgo de sesgos, discriminación y mala interpretación de los resultados. Los profesionales médicos y biomédicos deben abordar estas cuestiones con sensibilidad, ética y un enfoque centrado en el paciente y el beneficio o no de la información genética de origen o ancestría. Hay que considerar finalmente que los patrones genéticos y étnicos pueden ser información útil, pero no deben utilizarse de manera simplista o determinista. Existen diferencias significativas dentro de los grupos étnicos y los factores sociales, ambientales y de estilo de vida también desempeñan papeles importantes en la salud y la enfermedad. Es muy importante señalar que los datos genéticos poblacionales son limitados para el Ecuador y América Latina, lo que determina que incluso las valoraciones de origen poblacional y ancestría podrían ser reevaluadas cuando se incluyan datos poblacionales más amplios. De ahí la necesidad urgente de estudiar la población del Ecuador para entender sus orígenes y su biopatología con herramientas genéticas y genómicas. Así concluye el artículo del genetista ecuatoriano César Paz y Miño, publicado recientemente en la revista Metrociencia de Ecuador, en el que basamos la realización de este importante video. Perú es una tierra de mestizaje profundo, presente en cada región del territorio que una vez fue el asentamiento de uno de los mayores imperios del mundo. Pero desde esta mezcla genética actual, ¿quiénes son realmente los peruanos? ¿Cuál es su origen genético? Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje para descubrir los orígenes genéticos de los peruanos. Exploraremos desde la llegada de los primeros habitantes a lo que hoy es Perú, pasando por las diversas civilizaciones precolombinas, incluido el poderoso imperio inca, hasta el impacto de la colonización española y los mestizajes posteriores que han dado forma a la diversidad genética del Perú actual. Prepárate para un viaje lleno de datos interesantes, investigaciones científicas y un recorrido histórico apasionante. Las fuentes consultadas te las dejo en la descripción del video para que amplíes tus conocimientos. Y antes de entrar de lleno en el tema de hoy, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. La historia genética de Perú comienza hace más de 14.000 años, cuando los primeros humanos llegaron al continente americano. Estos pioneros cruzaron desde Asia a través del estrecho de Bering durante la última glaciación, siguiendo las manadas de animales y adaptándose a diversos entornos. Durante generaciones, estos grupos se desplazaron hacia el sur, llegando eventualmente a lo que hoy conocemos como Perú. Los estudios genéticos indican que estos primeros habitantes tenían características físicas y genéticas similares a los asiáticos actuales, con piel más oscura, cabello lacio y ojos rasgados. Antes de la llegada de los españoles, Perú fue hogar de diversas civilizaciones avanzadas. Los Caral, una de las civilizaciones más antiguas de América, se establecieron en la costa norte hace más de 5.000 años. Posteriormente surgieron culturas como los Moche y los Nazca, conocidos por sus avanzadas técnicas agrícolas y sus impresionantes obras de arte. El imperio inca, el más conocido y poderoso, dominó gran parte de los Andes y sus alrededores. Los incas, con su capital en Cusco, construyeron una vasta red de caminos y desarrollaron un sistema administrativo y económico sofisticado. La sociedad incaica estaba altamente estructurada, con una clara diferenciación entre la nobleza y el pueblo común.
Los análisis de ADN antiguo recuperado de restos arqueológicos han permitido a los científicos determinar que estos primeros habitantes de Perú poseían un patrimonio genético que reflejaba su origen asiático. Marcadores genéticos específicos han sido rastreados hasta poblaciones siberianas y del noreste asiático, lo que confirma la teoría del poblamiento de América a través del estrecho de Bering. Estos estudios, liderados por investigadores como el Dr. David Reich de la Universidad de Harvard, han proporcionado una comprensión más profunda sobre la composición genética de las poblaciones indígenas de América. El Imperio Inca, que floreció en el siglo XV, es una de las civilizaciones más estudiadas de América del Sur. Una pregunta intrigante ha sido si la casta noble inca tenía diferencias genéticas significativas en comparación con el resto de la población. Estudios recientes han analizado restos de la nobleza incaica para determinar si existían diferencias genéticas. Según un estudio liderado por el Dr. Lars Fredens-Mitz de la Universidad de California, en Santa Cruz, y publicado en la revista Molecular Biology and Evolution, los análisis de ADN mitocondrial de momias incas sugieren que no había una gran diferenciación genética entre la nobleza y el pueblo común. Esto indica que, aunque los incas mantenían una estricta estructura social, no practicaban un aislamiento genético significativo de sus élites. La estructura genética de la nobleza inca era representativa de la diversidad genética de la región andina. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó un período de transformación radical para la región. Los conquistadores, liderados por Francisco Pizarro, derrotaron al Imperio Inca y establecieron un nuevo orden colonial. La mezcla entre los colonizadores europeos y la población indígena dio lugar a un mestizaje significativo. Investigaciones como las realizadas por el Dr. Ricardo Fujita de la Universidad de San Martín de Porres han demostrado que la población peruana actual tiene un promedio de entre 50 y 60% de ascendencia indígena, 30 a 40% europea y 10% africana. Estas proporciones varían significativamente según la región. El comercio de esclavos africanos también influyó en la diversidad genética de Perú. Los africanos fueron llevados a la fuerza para trabajar en las plantaciones y minas, especialmente en la región costera. Su contribución genética es más notable en áreas como Lima y el norte del país. Uno de los estudios más destacados sobre la genética de los afroperuanos fue realizado por la doctora Carmen Montoya, quien analizó muestras de ADN de comunidades afrodescendientes en el Perú. Sus hallazgos revelaron una considerable mezcla con genes europeos e indígenas, además de una alta proporción de linajes africanos. Perú es un país de gran diversidad genética que varía de manera importante entre regiones. En la costa encontramos una mezcla predominantemente europea e indígena, con una menor influencia africana. Esta región, influenciada por la historia del comercio y el establecimiento de puertos importantes como Lima, muestra una rica diversidad genética. En la sierra, la ascendencia indígena es más pronunciada, reflejando la historia del Imperio Inca y las civilizaciones anteriores. En la Amazonía, la herencia indígena es más marcada, debido a la menor influencia europea y africana en estas áreas. Estas regiones han sido estudiadas por antropólogos y genetistas como el Dr. Daniel Torbiner, quien ha documentado la diversidad genética y cultural de las comunidades indígenas amazónicas. Las investigaciones genéticas más recientes han sido impulsadas por proyectos como el Mill Genomics Project y el Human Genomic Diversity Project. Estos estudios han mapeado la diversidad genética global, incluyendo muestras significativas de poblaciones peruanas. Investigadores como el Dr. Andrés Moreno Estrada, del Centro de Estudios Genómicos de la Universidad Cayetano Heredia, han jugado un papel crucial para desentrañar la complejidad genética de los peruanos. Sus hallazgos confirman la profunda mezcla genética que caracteriza a la población peruana actual, destacando la influencia de múltiples oleadas migratorias y el continuo mestizaje. No solo la genética, sino también la cultura y la sociedad peruanas han sido moldeadas por este mestizaje. La mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas ha dado lugar a una rica diversidad cultural que se manifiesta en la música, la danza, la gastronomía y las festividades del país.
La música peruana es un reflejo del mestizaje cultural. La marinera es una de las danzas más representativas del país, combina elementos indígenas, africanos y españoles. El huayno, típico de la región andina, y la música criolla de la costa también reflejan esta mezcla de influencias. Artistas como Susana Baca y Eva Ayllón han popularizado ritmos que fusionan estas tradiciones, creando un sonido único que resuena por todo el país. La gastronomía peruana es otro reflejo del mestizaje. Platos como el ceviche, el lomo saltado y la causa combinan ingredientes y técnicas culinarias de las tres culturas. En la costa, el uso de pescados y mariscos frescos refleja la influencia africana y española, mientras que en los Andes, los granos y tubérculos son un legado indígena. La influencia china y japonesa también se ha integrado, dando lugar a la cocina chifa y Nikkei. La diversidad genética de los peruanos se refleja también en sus características físicas. En las regiones costeñas es común encontrar personas con piel más clara y rasgos europeos, herencia de sus ancestros españoles. En la sierra predominan los rasgos indígenas, como la piel más oscura y el cabello lacio. En las grandes ciudades, el mestizaje ha creado una población con una amplia variedad de apariencias físicas. Los acentos y lenguas también varían significativamente en todo el país. El español peruano tiene variaciones regionales que reflejan la historia y el mestizaje de cada área. En la costa, el español tiene una cadencia más rápida y musical. En la sierra, el español es más pausado y claro. Además, Perú es hogar de más de 50 lenguas indígenas que todavía se hablan en diversas comunidades. El temperamento de los peruanos también refleja su diversidad. En la costa, las personas tienden a ser más extrovertidas y festivas, influenciadas por la cultura africana y el clima tropical. En la sierra, la gente puede ser más reservada y tradicional, reflejando las influencias indígenas y europeas. Esta diversidad se celebra en festividades como el Inti Raymi y la fiesta de la Virgen de la Candelaria, donde se unen todas las tradiciones del país. Hoy en día, la composición genética de los peruanos es un reflejo de su historia compleja y diversa. Según los estudios más recientes, la mezcla promedio es aproximadamente de entre 50 y 60% indígena, entre 30 y 40% europea y 10% africana. Sin embargo, esta proporción varía considerablemente según la región y la comunidad. En la costa, encontramos una mezcla más equilibrada de influencias europeas, indígenas y africanas. En la sierra, la ascendencia indígena es más predominante, mientras que en la Amazonía, la herencia indígena es aún más marcada. La historia genética de los peruanos es una narrativa rica y compleja de migraciones, conquistas y mestizajes. Desde los primeros habitantes que cruzaron el estrecho de Bering, pasando por la grandiosa civilización incaica, hasta la llegada de los españoles y africanos, cada oleada migratoria ha dejado su huella en el ADN de la población peruana. Hoy, Perú es un país de gran diversidad genética, reflejo de su rica historia cultural y social. Esta diversidad se manifiesta en su música, gastronomía, acentos, tradiciones y mucho más. Este video es solo un acercamiento a la historia genética de Perú, pues realizar un video con cada aspecto relacionado a este tema sería demasiado extenso. ¿Quiénes son realmente los bolivianos? ¿Qué puede contar el ADN de un país que se eleva sobre los Andes, se sumerge en la selva amazónica y se extiende por los áridos altiplanos? ¿Cómo llegaron los bolivianos a desarrollar características únicas para sobrevivir a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Estas preguntas nos sumergen en un viaje intrigante por el ADN de Bolivia, donde la ciencia y la historia se entrelazan para revelar el origen de una nación profundamente compleja. Bolivia no solo es un país de paisajes impresionantes y culturas vibrantes, también es un laboratorio viviente donde la genética humana cuenta historias de resistencia, migración y mezcla. ¿Cómo han sobrevivido los habitantes de una de las alturas más extremas del planeta durante milenios? ¿Qué enigmas guardan sus genes sobre su pasado indígena, la influencia colonial y los movimientos modernos? La respuesta está en el ADN,
un archivo viviente que intentaremos desentrañar en esta fascinante exploración. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. En el corazón de la genética boliviana está su herencia indígena. Un estudio liderado por Sergio Emilio Quispe Maita en 2018 analizó 260 muestras de ADN de diferentes regiones de Bolivia, concluyendo que entre el 60 y el 75% de la población posee linajes genéticos amerindios, principalmente aymara y quechua. Estos linajes, rastreados en el ADN mitocondrial, se remontan a pueblos que habitaron el altiplano hace más de 10.000 años, mucho antes de la llegada de los europeos. Los marcadores genéticos más comunes incluyen el haplogrupo B2, asociado con las primeras migraciones humanas hacia Sudamérica. Estas características no solo explican la adaptabilidad de los bolivianos a las duras condiciones ambientales, sino que también cuentan historias de aislamiento y continuidad cultural durante milenios. Vivir a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar supone desafíos únicos, desde la hipoxia hasta las temperaturas extremas. La adaptación a la altura es una de las mayores hazañas genéticas de los pueblos andinos. Según Francisco Villena, genetista de la Universidad de Chile, las poblaciones andinas han desarrollado un perfil genético único que combina altos niveles de hemoglobina y una mayor densidad de capilares para optimizar la oxigenación. A diferencia de los tibetanos, que han evolucionado mediante variantes del gen EPAS1, los bolivianos muestran diferencias en genes como EGLN1, relacionados con el metabolismo del oxígeno. Esto representa un caso único en la evolución humana y un área de intenso estudio científico. En un artículo publicado en Nature Communications en 2015, investigadores liderados por Cynthia Bell analizaron cómo estas adaptaciones se han consolidado a lo largo de milenios. Bell descubrió que los andinos tienen una tolerancia excepcional a niveles de oxígeno que pueden ser mortales para otras poblaciones. Este fenómeno refleja un proceso de selección natural que ha moldeado su biología para enfrentar las alturas extremas. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el ADN boliviano comenzó a transformarse. Según el genetista Francisco Rothhammer de la Universidad de Tarapacá, el mestizaje en Bolivia varió significativamente según las regiones y clases sociales. Mientras que en las tierras altas predomina el componente indígena, en los valles y zonas urbanas, como Cochabamba y Sucre, el genoma europeo constituye entre el 20 y el 30%. Los esclavos africanos traídos para trabajar en las minas de Potosí durante la colonia también dejaron su huella genética. En los yungas, las comunidades afrobolivianas conservan marcadores genéticos africanos, aunque su ADN muestra un alto nivel de mezcla con linajes indígenas y europeos. Estas comunidades son un ejemplo vivo de cómo el mestizaje ha enriquecido la diversidad genética del país. Durante el siglo XX, Bolivia experimentó intensas migraciones internas, especialmente desde las tierras altas hacia las tierras bajas como Santa Cruz y el Beni, en busca de mejores oportunidades económicas. Estas migraciones han contribuido a mezclar aún más los linajes genéticos dentro del país, diluyendo las diferencias regionales. Por otro lado, la emigración hacia países como Argentina, España y Estados Unidos han llevado el ADN boliviano al extranjero, aumentando el intercambio genético a nivel global. Un descubrimiento fascinante en la genética boliviana es su alta heterocigosidad o variabilidad genética, que según Quispe Maita alcanza un promedio del 70%. Este nivel de diversidad es comparable al de grandes metrópolis multiculturales y refleja la complejidad histórica y biológica de Bolivia. Además, investigaciones recientes han identificado polimorfismos genéticos únicos en la población boliviana
que podrían explicar una menor susceptibilidad a ciertas enfermedades cardiovasculares, una adaptación evolutiva directa a las condiciones de vida en altura. Estos hallazgos han llevado a los científicos a estudiar a Bolivia como un modelo para comprender la biología humana en condiciones extremas. La genética también influye en aspectos culturales. Por ejemplo, la dieta tradicional de los aymaras, rica en carbohidratos complejos como la quinoa y la papa, está adaptada para proporcionar energía en climas extremos. Este vínculo entre biología y cultura es un testimonio del ingenio humano frente a las adversidades ambientales. En las tierras bajas, las tradiciones afrobolivianas, como la saya, reflejan tanto su herencia genética como las influencias culturales de los pueblos indígenas circundantes, creando una fusión única de música, danza y espiritualidad. Bolivia es mucho más que un país. Es un mapa genético que narra historias de resistencia, adaptación y mezcla. Desde los linajes indígenas que desafían las alturas hasta las influencias coloniales y migratorias, el ADN boliviano es un archivo vivo de su historia. En cada célula, en cada marcador genético, se encuentran las respuestas a preguntas fundamentales sobre quiénes son los bolivianos y cómo han llegado hasta aquí. El estudio de la genética boliviana no solo nos revela el pasado, sino que también abre puertas hacia el futuro, desde entender mejor la biología humana hasta diseñar estrategias de salud adaptadas a la diversidad de su población. El ADN de Bolivia es un fiel recordatorio de que nuestras historias, aunque distintas, están profundamente entrelazadas. ¿Qué opinas tú? ¿Has visitado Bolivia? ¿Conocías estos detalles sobre los bolivianos? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.